Vale, vamos a comenzar la sesión para intentar ir en hora. Buenos días a todos, soy Sandra Diez, responsable del área de atención al cliente en Anfix, y hoy nos acompaña Silvia, que es la responsable de producto. Hoy vamos a hablar de Verifacto y bueno, del supuesto aplazamiento. Digo supuesto porque bueno, ahora mismo se encuentran reunidos terminando de votar la decisión final de aplazar la fecha o no. Y bueno, también sobre todo para aprovechar este tiempo extra que se supone que nos van a brindar y para llegar preparados sin sorpresas. Aunque la obligación se supone que se va a retrasar, la normativa va a seguir vigente y en este caso las sanciones también. Así que no hay que relajarse y hay que intentar pues eso, organizarse lo mejor posible. En esta sesión, ¿qué vamos a ver? Pues bueno, vamos a ver realmente qué va a cambiar en el caso del aplazamiento, los beneficios de anticiparse, el riesgo de dejarlo para el final, que muchas veces dejamos todo para el final, hay que intentar en este caso que no, y pues tener un plan un poquito claro de lo que va a ser pues, bueno, el 2026 y 2027. Y bueno, en este caso, ahora mismo mi compañera Silvia os va a explicar todo con detalle. Y de todas formas, si tuvierais cualquier duda a lo largo de la sesión, podéis dejarnos las preguntas siempre en la cajita de preguntas y respuestas. Recordad que también todas las sesiones son grabadas y que al día siguiente normalmente ya tenéis lo que es el vídeo en el correo. Así que nada, Silvia, puedes comenzar. Muchas gracias, Sandra. Pues nada, como bien comentabas, vamos a hablar un poco de Verifactu y de ese posible aplazamiento que en teoría se aprueba en el Congreso de los Diputados hoy, que están en un pleno, que hará que tengamos un tiempo extra para poder acogernos a Verifactu y que el periodo obligatorio o los periodos obligatorios comiencen en el ejercicio 2027. Estamos en unas semanas con un poco de incertidumbre, creo que eso nos ha pasado a todos, eh, que nos ha pillado un poco con el pie cambiado. En el caso de que el Real Decreto que hoy se está votando no se aprobase, lo que sí que tenemos que tener en mente o sí que tenemos que tener claro es que volveríamos a un punto de partida. Es decir, y el punto de partida es que volvería la obligatoriedad con las fechas previas, es decir, 1 de enero del 2026 para empresas y 1 de julio del 2026 para autónomos. Esto debemos tenerlo claro porque ya hemos dado por hecho que en el momento en que se ha anunciado es algo hecho y no es verdad. Los reales decretos, esto es un real decreto ley que se tienen que aprobar en el Congreso de los Diputados para que sea vigente. Entonces, ahora mismo vivimos como en un limbo un poco legal con respecto al sistema Verifactu y su implantación definitiva. No así el sistema y el funcionamiento del sistema, sino la implantación de la obligatoriedad del mismo, ya que nosotros hemos hablado con técnicos de la agencia tributaria, ya que ni ellos mismos, en caso de que esto se aprobase, sabe cuáles serían los siguientes pasos de cara a nosotros. Entonces, bueno, ¿qué cambia? Pues básicamente estamos un poco en el limbo, pero básicamente cambiar cambia, obligatoriedad y fecha. Como bien sabemos todos, porque nos han bombardeado, el Real Decreto de este que estamos hablando es el 15/2025 del 2 de diciembre, que se publicó en el BOE el 3 de diciembre. Eh, Como os comentaba, hoy es el día de aprobación de dicho decreto que previsiblemente se aprobará si no hay sorpresas, pero el texto legal, el que va acompañado de este Real Decreto, realmente no lo tenemos. No sabemos qué cambios se van a realizar si es más allá del 1 de enero del cambio de ejercicio o hay alguna modificación adicional al mismo, ya que no nos han facilitado todavía el documento. Al final, este es un aplazamiento que ya con mucha menos implicación, pero ya se realizó en el ejercicio 2024, que en el Real Decreto 1007/2023, que llevaba el reglamento, ese es el que se amplió, el reglamento de los requisitos de facturación, de los softwares de facturación. Al final, el 1 de enero del 2027 sería la nueva fecha para los obligados tributarios para las empresas del impuesto de sociedades y el 1 de julio del 2027 sería la obligación para los autónomos
que tuvieran, vamos, los autónomos y el resto de obligados tributarios. Esto es importante, que se aplaza la obligatoriedad para empresas y autónomos, pero no así, no así desaparece la norma, ni cambian las sanciones asociadas al uso de un software no certificado. Anfix, desde el 29 de julio del 2025, somos un software 100% certificado por la agencia tributaria, por lo cual cumplimos con los requisitos y con la norma de los sistemas de facturación. Aunque a vosotros como empresas os lo aplacen, es lo que comentaba, nosotros como fabricantes no. Nosotros el 29 de julio del 2025 nos certificamos y a partir de ahí nosotros aplicamos todas las leyes. Nosotros es el desarrollo de facturaciones por la orden HAC barra 1177/2024, que es por la que nosotros nos acogemos, que es la que se especifica las modificaciones y las implementaciones a hacer. Entonces, de cara a nosotros estamos 100% preparados. De cara a vosotros, estamos a la espera de ese cambio de fechas y esa obligatoriedad. Lo que hablamos, inicialmente habrá cambio de fechas, pero ¿realmente hay cambio lo que es en sí que os afecte a vosotros? En esencia diríamos que no, que al menos que sepamos. Siempre vamos a hablar en la suposición de lo que sabemos a día de hoy, 11 de diciembre, a la 1 de la tarde. Esto a las 4 de la tarde puede haber algo diferente. El reglamento técnico en sí es el mismo, aunque sí podemos suponer que durante este periodo de ampliación puede haber algunos cambios en la obligatoriedad o puede haber ciertos cambios técnicos que Hacienda vaya afinando. La obligación de utilizar un software certificado, esa obligación no cambia. Entonces sí que es algo que debemos tener en mente. Hay una cosa muy clara en la que hasta hoy hay una cosa en la que, perdón, hasta hoy debemos tener presente y es que no hay una marcha atrás, no hay marcha atrás en la implementación del sistema Verifactu, no, al menos hasta el día de hoy. Hacienda no nos ha indicado que haya posibilidades, salvo que os vayáis a cambiar, por ejemplo, al sí o que vayáis a cambiaros a un sistema de módulos o a un sistema a una foral navarra o del País Vasco. No tenemos la certeza de que Hacienda permita el echarse para atrás. Quiero decir que esto lo quiero decir de una forma bastante clara porque sí que hay rumores, hay suposiciones de que no, es que como no es obligatorio, yo me voy a salir el 31 de diciembre y así paso el 2026 sin estar acogido. Realmente, a día de hoy, ya digo, hablando con la normativa vigente que hay ahora mismo, eso no sería posible. Es decir, estamos acogidos a Verifactu con todas las consecuencias. Vamos, consecuencias me refiero, con todo lo que implica estar acogido a Verifactu. Es decir, nuestras facturas estarán completamente trazadas en Hacienda, tendremos facturas completamente legales con un QR, con su leyenda, son documentos verificables, ya no solo para vuestros clientes, para vosotros y sobre todo ante inspecciones estamos totalmente cubiertos. Por lo que de aquí al 2027 el QR es obligatorio para las empresas que ya están acogidas a Verifactu, no lo es para las empresas que están fuera de Verifactu, pero al final yo creo que el 2026 se tiene que convertir en un periodo, esa ampliación en un periodo para que todos hagamos las cosas bien. Es decir, para que al final el QR va a suponer que vuestros clientes digan, están 100% verificados, hacen las cosas bien, facturan bien y yo creo que puede ser algo que sume de cara a vosotros, no tanto de cara a Hacienda, que también, sino sobre todo de cara a vuestros clientes. Y simplemente voy a hacer una mini nota de excepciones que, como os comentaba antes, el sí no tiene, o sea, está exento de Verifactu, Ticketbuy está exento de Verifactu, las empresas, bueno, Ticketbuy, las empresas o FacturaBuy, las empresas que están en las forales navarras y del País Vasco, también los autónomos que tributan en módulos. Y con respecto a esto quería hacer una pequeña mención porque sí que nos ha llegado de algunos de vosotros, de nuestros clientes, eh,
que nos han preguntado sobre el sí con QRs. Es decir, que yo creo que al final ha habido tanta información que al final estamos sobreinformados. Las facturas que están en el sí, las empresas que generan facturas estando en el sí, no llevan QR. Yo creo que hay una malinterpretación del término no verifacto. Yo creo que se malinterpreta, yo creo que ahí Hacienda no estuvo realmente acertada en la elección del nombre, porque un sistema no verifacto no es un sistema exento de verifacto. Esa es que un sistema no verifacto sí que lleva un QR aunque no sea verificable. Yo creo que esa es la parte que ha generado dudas de cara a vosotros, a vuestros clientes. Una factura generada en una empresa que tiene sí es una factura que al menos a día de hoy, salvo que cambie, ya digo, yo estoy hablando a día 11 de diciembre, salvo que cambie la normativa, no lleva QR asociado. ¿Vale? Tengamos esto claro porque en muchas ocasiones genera confusiones. Ahora vamos a hablar un poquito de los beneficios de la anticipación, de anticiparnos a ese 2027. Vamos a hacer un poco de hincapié el por qué no es tiempo de dormirse, es decir, que pensemos que dentro de un año es mucho tiempo y dejarlo todo para diciembre, que no es buena idea. No es buena idea porque este año nos ha pasado, que hemos tenido tiempo y hay muchas empresas que han llegado a diciembre un poco ahogadas con el sistema Verifactu, aunque finalmente se ha aplazado, pero el dejarlo, bueno, un poquito más adelante, al final puede llegar a generar problemas. Vale, para comenzar vamos a dar como tres pequeñas razones. La primera es evitar prisas y sobrecostes. Cuando algo entra en vigor, lo que solemos hacer muchos de nosotros en muchas ocasiones es esperar el último trimestre. eh, ¿Qué pasa ese último trimestre? Hay más cambios, el correr genera más errores, más dependencia del soporte del software que contratéis. Yo creo que el 2026 tiene que servirnos para hacer un cambio con calma, pero hacerlo. Es decir, no esperemos, o bueno, es que igual vuelve a cambiar la normativa en diciembre del 2026, vamos a esperar. No cambia una vez, dudo mucho que ese cambio se vuelva a producir el año que viene. Entonces, no veáis acogerse a Verifactu como un problema de cara a vosotros, porque realmente no lo es, sino de una mejora de cara a vuestra imagen con Hacienda. También mejora el control interno. Verifacto obliga a tener series, anulaciones y rectificativas bien hechas. Si lo entrenas antes, si entrenáis antes de llegar a esa obligatoriedad, si lo probáis, si eso os ayudará a reducir el tiempo de trabajo después. Os hará saltar las alarmas en el momento que sea obligatorio y empecéis a hacer alguna cosa o algunas acciones que Hacienda le descuadra, a Hacienda le van a saltar las alarmas y van a poner el foco y que Hacienda ponga el foco en algo o en alguna empresa, autónomo y demás, normalmente no suele ser buena idea. Eh, Razón 3, menor riesgo fiscal. No tanto porque la Hacienda vaya a hacer menos inspecciones al día siguiente, que también puede ser, sino también porque el día que se haga tendrás un histórico de documentos creados de tus facturas emitidas que directamente Hacienda lo tendrá en su sistema. No te va a pedir en un requerimiento todo el listado de las facturas emitidas, generadas. No, no va a necesitar eso porque eso ya lo tiene. Entonces, de cara a inspecciones, es un trabajo bastante importante que se os reduce. En inspecciones, al final, una de las cosas que más retrasa o que más alarga es localizar todas las facturas. Al final, con Anfix y con Verifacto es un problema ya que tenemos una trazabilidad 100% asegurada con la agencia tributaria. Vale, ahora, ¿qué beneficios concretos hay para vosotros? Es un poquito lo que os comentaba hace un momento. Al final, seguridad, perdón, ante inspecciones. Un registro inviolable. Nosotros no permitimos la eliminación de facturas enviadas a Verifactu. Hay una menor discusión en cuándo se han creado las facturas, cuándo las has enviado, que se han generado bien y demás. Toda esa parte queda obviada, por decirlo así, porque Hacienda ya tiene toda esa información. También da confianza de cara a vuestros clientes.
Al final, una factura trazable genera menos dudas. Si vuestro cliente le pasáis la factura con el QR, coge el móvil, verifica el código QR, le abre la página de Hacienda y le dice factura encontrada, le pone todos los datos referentes a esa factura y vuestro cliente se queda tranquilo. No os va a llamar para decir, no, oye, que esta factura que creo que no está, que creo que... Eso es 100% verificable. Y también porque nos ayuda de cara a la implementación de la ley Crea y Crece. Todavía no tenemos o no ha salido todavía el reglamento de esta nueva ley, pero sí que es cierto que va a estar directamente vinculada a Verifactu. Bueno, la ley Crea y Crece, entiendo que o muchos de vosotros sí que lo sabréis, que al final es una ley que va a luchar contra la morosidad, que al final es la factura electrónica. En muchas ocasiones se ha dicho que Verifactu es factura electrónica, no es cierto. La factura electrónica es de la ley Crea y Crece en un primer momento la implementación es de empresa a empresa, es decir, facturación de empresa a empresa. No se generará una factura electrónica de empresa a usuarios finales o personas particulares. Entonces, bueno, todo lo que llevemos avanzado de cara a las automatizaciones y a la digitalización de vuestras empresas es un punto ganado al futuro, porque llegar llegará. Entonces, todo esto puede ser bueno para vosotros. También el beneficio del sistema Verifactu básicamente es que vamos a estar obligados a cumplir el reglamento de facturación del 2012, si no estoy equivocada. Sí que es cierto que Hacienda ha sido muy laxa, no con las personas perdón, las empresas que están acogidas al sí, pero sí con todo el resto del ámbito empresarial, han sido muy laxos en el cumplimiento del reglamento de facturación. Básicamente, Verifactu lo que va a hacer es que se cumpla ese reglamento, que no haya saltos en las series, que las facturas tienen que tener cierta información, como puede ser el CIF o el NIF de vuestro cliente, que hasta ahora pues hemos hecho facturas un poco más libres, por decirlo de alguna forma, y Verifactu lo que va a suponer es que cumplamos con ese reglamento de hace pues 15 años casi. Al final, Verifactu, si eres autónomo con pocas facturas, esto de hacerlo poquito a poco elimina el riesgo de aprender a rectificar, por ejemplo, que en muchas ocasiones nos da como mucho miedo rectificar una factura. Esto nos va a enseñar a cómo hay que hacerlo realmente. Si eres empresa y tienes un equipo, pues al final este tiempo libre, por decirlo así, de acogernos a Verifactu nos va a ayudar a que tengamos un mayor control interno y a evitar que se facture, como decía antes, por libre y de una forma pues un poco menos estructurada. Y bueno, si eres asesoría, pues reducción de rectificativas y facilitar los expedientes en caso de inspecciones. ¿Qué riesgos hay si dejamos esto para el final? Esto es lo que comentábamos antes. Cambios de procesos sin formación, es decir, llegar a diciembre totalmente ahogados, porque en diciembre todos sabemos que tenemos que cerrar el ejercicio, preparar los trimestrales, preparar los anuales, los mensuales en caso de que tengamos mensuales, y al final, si unimos todo eso, más las fiestas, más prepararnos para Verifactu, puede ser un mes explosivo de cara al año que viene. Entonces, os animamos a que poquito a poco lo hagamos. Estos errores que pueden darse en la emisión van a suponer una cascada enorme de rectificativas. Hacer rectificativas está totalmente permitido, la ley lo permite. Un gran volumen de rectificativas, Hacienda va a poner el ojo. Hacienda quiere un proceso normal, es decir, que lo que ellos buscan es que la facturación se realice de forma normal en nuestra empresa. Si nos ponemos a prueba y error en diciembre, generando eso una cantidad inmensa de rectificativas, puede suponer un problema ya no solo a nivel vuestro organizativo, sino a nivel legal. Eh, Todo esto de por qué anticiparnos, al final, lo que os comentaba, una sobrecarga justo en el peor momento, que es decir, diciembre puede ser un problema. Igual que hablo de diciembre, que al final es en el final de año, hablo también para la parte de junio y en julio cuando sea la implementación para la obligatoriedad inicialmente para los autónomos. No suele ser un buen mes justo antes de el cierre de un periodo
importante. Entonces, os animamos eh, a que lo hagamos poquito a poco, porque nos comentaba un usuario el otro día, uno de vosotros, que al final no es tanto el si es o no, o si la factura tiene o no un QR, sino al final entender más el proceso de generación de rectificativas, cuándo se debe anular, cuándo no. Entonces, es un proceso que os aconsejamos que hagáis poquito a poco. Entonces, ahora os vamos a comentar unas pequeñas pinceladas del plan de acción para el ejercicio 2026-2027. Eh, entonces, aquí os voy a hacer una pincelada de una cosilla porque creo que es importante antes de comenzar con este plan de acción. En primer lugar, os animamos a que perdáis el miedo a hablar con Hacienda. Creamos que, o sea, muchas veces creemos que Hacienda es el lobo y realmente no es así. Al final, las personas, los técnicos que trabajan en Hacienda están para ayudarnos. Llamad y preguntar, duda que tengáis, no os quedéis con la duda de qué tenéis que hacer o qué no. Creo que es importante que al final, como dicen, Hacienda somos todos y ellos intentan ayudarnos. Entonces, en muchas ocasiones nos comentáis que no les llamáis, que tenéis dudas. Os animamos vehementemente a que llaméis, preguntéis, os informéis, dudas que tengáis que os las solucionen, porque al final pensar que una duda no resuelta y una acción mal hecha os va a generar muchos más dolores de cabeza que una o dos llamadas con Hacienda. También no hagamos pruebas sin sentido cuando estemos en Verifactu. Quiero decir, no nos pongamos a voy a probar cómo funciona, voy a ponerme a enviar facturas y luego anularla. Pensad que es un sistema conectado con la agencia tributaria. Hacienda tiene registro de todo. Hagamos las cosas, entiendo que la mayoría lo hacemos de forma correcta, pero bueno, no está de más recordar que es importante que hagamos la facturación con cabeza. Y al final tengamos claro, lo voy a comentar un poquito más adelante, pero series vamos, las series y con la concatenación de las series y los números de factura. Esto es importante, muy importante. Al final toda factura tiene que llevar una concatenación. Seamos conscientes de esto e intentemos guiarnos hacia esa vía de cara al 2027. Y bueno, lo que os comentaba, unas pequeñas acciones de forma muy rápida. Sistemas, modalidades, esto lo sabemos, Verifactu, no Verifactu. Verifactu es lo que hemos estado hablando, envío automático de los registros a la agencia tributaria, es la opción más transparente y sencilla de demostrar el cumplimiento, es lo que actualmente tenemos en ANFIS y la que cumple 100% con la normativa vigente. Sistema no Verifactu, lo que os he comentado antes, no confundamos con empresa exenta de Verifactu. Un sistema no Verifactu es una creación de facturas en la que el programa y vosotros mismos lleváis la custodia de los documentos. Esas facturas se generan con un QR no verificable, y en el caso de que Hacienda realice una inspección, hay más posibilidades de que realice inspecciones a esos sistemas no Verifactu porque realmente no tienen un control sobre ellos. Es decir, ellos saben las empresas que deberían tener un sistema Verifactu. Cuando esas empresas, por ejemplo, a partir del 1 de enero del 2027, las empresas tienen que estar en Verifactu, las que no estén, llevarán un control de por qué no están. Entonces, ahí sí que es bastante más probable que estos sistemas no Verifactu generen un aumento de las inspecciones en estas empresas. Entonces, pero bueno, que si en el caso de que alguien, yo no lo recomiendo, os lo digo así ya, pensaréis que es porque Anfis quiere facturar más. No, realmente creemos que es lo mejor para vosotros gratuita con los planes que tenéis. Quiero decir que nosotros no cobramos un coste adicional por el sistema Verifactu, pero creemos que es mejor para vosotros. Entonces, bueno, simplemente lo primero es definir la modalidad que queréis. Luego, lo que os comentaba antes, hay cosas imprescindibles para hacer este año que creo que son importantes de cara a vosotros. Las series correlativas sin saltos. Esto es muy importante. Definir series por actividades si lo necesitáis así, pero siempre que no haya un hueco.
Es decir, que todo se vaya generando de forma correlativa para no tener problemas. El circuito de rectificativas, lo que os comentaba antes, aquí el 80% del éxito es saber cuándo procede a hacer una rectificativa. En principio, yo os doy el consejo de que siempre que podamos hagamos rectificativas y no así anulaciones. Por eso hemos puesto de anulaciones con medidas. ¿Por qué? Porque una rectificativa es, bueno, pues esta factura me he equivocado en el número de factura, me he equivocado en el importe de la base imponible, me he equivocado en el porcentaje de IVA. Eso es una rectificativa. Si eso sucede, eso es una rectificativa. La anulación y la gran cantidad de anulaciones, Hacienda va a poner el foco en ellas, porque al final una factura anulada es la creo, la borro, la creo, la borro, la creo, la borro. Es ese sistema, eso queda registrado en Hacienda y eso os puede llegar a generar problemas. Entonces, eh, tengamos claro que lo que decimos al final es facturar de forma normal, como solemos hacer siempre, no cambiar nuestro proceso de facturación por Verifacto. Creo que esta es una de las cosas más importantes. Y por último, vamos a contar con una pequeña rutina de control mensual que a ver si os ayuda un poquito con el proceso del ejercicio 2026. Revisar el porcentaje de rectificativas totales. Comprueba o comprobad que tenéis rectificativas, pero si este nivel es muy alto, que nos debe hacer saltar las alarmas. Es decir, si cada 10 facturas que hacemos, 5 de ellas llevan factura rectificativa, tenemos un problema. O es que no estamos utilizando el método correcto para facturar esa primera ocasión y tenemos que rectificarlo, o es que la persona o personas que hacen estas facturas no lo están haciendo con la formación correcta para poder evitar esos errores. Tengamos en cuenta que un alto nivel de facturación rectificativa puede suponer que tengáis en vuestra empresa algún tipo de problemática. También control de incidencias y anuladas. Las facturas, cuando ya os acogéis a Verifactu, podéis tener facturas con incidencias anuladas. Es lo que os comentaba antes, lo importante es tener poco nivel de anuladas. Sobre todo la parte de las incidencias, cuando enviáis, es posible que Hacienda os rechace o os acepte las facturas con algunos errores. Tengamos en cuenta esos errores para la generación de las facturas. Nosotros no validamos, el que valida es Hacienda. Es decir, nosotros enviamos la factura y cuando recibimos la factura de Hacienda es donde se ve el error o la aceptación con errores. Tengamos en cuenta esos errores para que en las siguientes facturas nos suceda lo mismo. Esto es una parte clara para ir todos mejorando en este proceso de facturación. Y como un apunte muy rapidísimo de cara al 2027, certificado activo si tenemos un sistema Verifactu. La FNMT ofrece certificados tanto para empresas como para autónomos de una forma muy sencilla. También los que tenéis permisos que ya sea a empleados vuestros o a usuarios o a otras personas que trabajen con vosotros que tienen acceso a la aplicación, revisad los permisos. Es decir, ANFIS ofrece diferentes tipos de permisos, de roles a las personas que queráis invitar. No todas tienen acceso a ventas, hay algunas que tienen acceso a ventas, hay en algunos casos, como pueden ser, por ejemplo, las asesorías, que permiten que esos invitados no puedan generar de forma automática las facturas de envío a Hacienda. Bueno, revisad cada uno de vosotros los permisos si es que dais a a las personas que trabajen con vosotros que tengan el permiso correcto para evitar problemas. Y al final, esto sería un poco todo. Hemos hecho este webinar porque creemos que es importante para vosotros, sobre todo para que tengamos las cosas claras de cara a los posibles cambios, pero que tengamos también en mente que es posible que de algo de lo que hayamos podido decir cambie en las próximas semanas debido a la aprobación o no de este reglamento. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Te voy a ir formulando algunas preguntas que se han ido repitiendo a lo largo de la sesión. En este caso, hay un cliente que, bueno, que nos consulta que, bueno, si se genera un borrador de una factura, si ese borrador recibe un número y posteriormente intentan hacer otro borrador
que claro, que cómo se van a actualizar los números de la factura, si va a haber algún problema a la hora de presentar, por ejemplo, el segundo borrador y el primero dejarle en pendiente. Actualmente sí que nosotros actualmente dejamos libertad de numeración de las facturas. Es decir, nosotros no llevamos un control, pero nuestra idea de cara a que justamente no sucedan este tipo de problemas, nuestra idea es limitar que los borradores tengan una numeración diferente a las facturaciones. A día de hoy, nosotros dejamos total libertad a nuestros clientes para que introduzcan el número. Es decir, si han creado un borrador y posteriormente han creado otro borrador. Si envían primero el segundo, que tengan en cuenta que deben cambiar el borrador, el número del borrador inicial, el primero, porque si no, no se va a presentar las facturas de forma correlativa. Genial. Luego tenemos otra pregunta y es, por ejemplo, que cómo funcionan las facturas rectificativas. Si es un cambio en el concepto, ¿cómo lo tendrían que hacer? Sí, básicamente hace unos meses nosotros ya metimos una modificación en el funcionamiento de las facturas rectificativas. Hace unos meses se permitían hacer facturas rectificativas de forma simplemente indicando que era rectificativa y ya está. A día de hoy, y con el cambio que hicimos hace unos poquitos meses, todo esto supone que hay que indicar el número en el proceso de generación de una rectificativa, hay que indicar el tipo de rectificativa que es, si es correctiva o sustitutiva, el motivo de la rectificación, el número de la factura original, todo ello hay que indicarlo en una pantallita que nosotros mostramos a la hora de generar la rectificativa, poner el nuevo número de la factura, o poner, perdón, el número de la factura rectificada y todo ello generará una factura rectificativa. Y mira, y a colación de esto, voy a hacer una pequeña puntualización que ayer ya hemos metido una actualización para las plantillas rectificativas, que también es una norma para cumplir con el reglamento de facturación, que ya esas facturas rectificativas van a salir con la etiqueta de rectificativa y van a poner tanto el número de factura original como el motivo de la rectificación en la propia plantilla de la factura. Entonces estaría 100% cubierto con Verifactu, así como la incorporación, por supuesto, del QR correspondiente en el caso de que estén acogidos a Verifactu. Pero sería seguir como el flujo que teníamos anteriormente, pero bueno, hacerlo mediante una pantallita que le va a aparecer en pantalla, delante en Anfex. Eso es, gracias Silvia. Tenemos otra pregunta que es que, bueno, nos preguntan que, claro, estamos intentando que se pasen a Verifactu, pero nos comentan que si no pueden hacerlo poco a poco, que si se registran, que si va a ser para siempre. En este caso, sí. O sea, en todo momento, cuando tú aceptes que estás en Verifactu, a partir de ese momento vais a tener que siempre presentar a través de esa modalidad y de esa obligatoriedad. O sea, ya no podríais volver hacia atrás. ¿Por qué recomendamos que lo hagáis? Pues para que os vayáis un poquito familiarizando con el sistema. No cambia mucho, pero sí que es cierto que cuanto antes lo tengáis, en ese sentido, mucho mejor. Si tenéis dudas, si hay algún fallo que encontráis o lo que sea, siempre nos lo tenéis que comentar. Entonces, por eso animamos y vamos, tenemos bastantes clientes que ya lo han hecho y la verdad que ya están encantados porque ya se han familiarizado con ello. A ver si tenemos alguna otra pregunta. Vale, nos preguntaban eso, que si ya estamos facturando con nosotros, que si hay que darse de alta. Dentro de configuración tenéis un apartado que se llama Verifactu, ¿vale? Ahí vais a ver todas las características. Si tenéis, por ejemplo, alguna plantilla personalizada con nosotros, nos tenéis que avisar previamente para poder configurarla. Ahí vais a encontrar toda la información y de todas formas, si tuvierais alguna consulta, siempre nos podéis llamar o mandar un correo para aclararlo. Vale, a ver, tenemos aquí otro. Vale, nos preguntan si un cliente solicita, en lugar de una factura rectificativa, que se haga un abono más una nueva factura, nos pregunta que si esto puede dar problemas de cara a Hacienda. No, porque al final una factura de abono, al final la puede llevar por una factura rectificativa. Es decir, puede generar una factura, la factura normal que genere, genera una factura rectificativa y genera una nueva factura. Al final, ya te digo, nos intentamos elegir por el reglamento de facturación, que al final lo más correcto, y nosotros es por la parte que hemos tirado, nosotros toda factura rectificativa anula vamos, anula, perdón. Toda factura original es, o sea, factura rectificativa es por el importe de la factura original, para que luego se genere una factura nueva. Entonces, ahí encajaría perfectamente en el flujo que este cliente necesita. Y no habría problemas de cara a Hacienda, ¿eh? Quiero decir que eso no genera ningún problema de cara a Hacienda.
Genial. Y luego ya por último nos preguntan que si las facturas en borrador se podrán descargar. En este caso no, no es legal. Para poder descargarla tendréis que presentarla, tanto previsualizarla como descargarla. Entonces, en estado borrador simplemente es para que vosotros, si en algún momento dado estéis haciendo una factura, tenéis que salir de la oficina, no os da tiempo, podéis guardar todos esos datos que estáis introduciendo y luego cuando podáis volver a retomarlo. Pero en ese momento está como borrador y solamente vais a ver la pantalla de introducción de información, no podréis ni previsualizarla ni descargarla. Y creo que ya no nos dejamos ninguna pregunta. De todas formas, me imagino que, bueno, ya una vez que sea la fecha fija y ya tengamos un poquito más de información, ya de cara al próximo año haremos otro webinar para recopilar un poquito más de información, os iremos informando. Y lo dicho, si tenéis cualquier consulta, nos podéis consultar a través del teléfono o el correo. Y lo que ha comentado mi compañera Silvia, si tenéis dudas de si tenéis que acogeros, de si no, hablar directamente con Hacienda que ellos os van a informar de manera correcta y no vais a tener ningún problema. Así que nada, muchísimas gracias por asistir a otra sesión de formación con nosotros. Gracias a ti, Silvia, por explicárnoslo tan bien. Y nada, nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Gracias.